cuando encuentras una mantequilla así de rica y a su temperatura, ¿verdad que te da gusto? Y digo yo, ¿y si la preparamos en casa? Muy buenos días, amigos, hoy estoy súper contento, ¿se nota? Hoy vamos a aprender algo súper chulo, mágico, vamos a aprender a hacer mantequilla en casa. Y no solo eso, te voy a demostrar lo fácil que es. Vamos a ver un montón de ideas y de utilidades con la mantequilla. Soy Guille Rodríguez y quédate porque vas a ver un vídeo chulísimo. Vamos. Para hacer mantequilla en casa necesitamos nata, pero nata de montar. Ojo, está la nata de cocinar y está la nata de montar. La nata de montar tiene un alto contenido en grasa, entonces cuando compres la nata, fíjate muy bien que diga el contenido en grasa, y la mía tiene un 38% de materia grasa. Eso es lo importante cuando compramos la nata, de un 35 para arriba. Segunda cosa importante, la nata tiene que estar fría, porque va a facilitar que la montemos. Asegúrate que tu nata está bien fría para ahorrar tiempo. Y ahora todo lo que tienes que hacer es ponerla en un bol, porque la vamos a montar. ¡Hala! Y ahora esto, a reciclar. Siguiente cosa, pero no menos importante, que has de saber. Ahora tenemos que montarla. Nos sirve una batidora de varillas, nos sirve un robot de alta potencia, tipo Taurus, Thermomix, nos sirve hasta una picadora de estas de cuchillas, porque lo que tenemos que hacer es montar la nata y seguir y seguir y seguir hasta que se corte. Cualquier aparato que monte o turbine nos sirve. Empezamos a montar y la velocidad es lo de menos. Yo empiezo en una velocidad media y cuando empiece a espesar le subiré a tope. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all... Bueno, mira, así es como yo montaría la nata si voy a hacer unas fresas o si voy a preparar un postre, ¿verdad que sí? Mirad, está bien montada con un poquito de azúcar. ¡Ay, qué rica!, ¿verdad que sí? Pues no, ahora lo que vamos a hacer es seguir montando hasta que se separe el suero de la grasa. ¿Y eso cómo se hace? Pues seguimos batiendo y con un poquito de paciencia vas a ver que se hace la magia. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Ahora he bajado la velocidad y mira, quiero que observes cómo empieza a aflorar el suero, ¿eh? Ya casi lo tenemos. Un poquito más. I've seen a lot of change, been Bueno, como veis, ya no puedo seguir más. Tenemos todo el suero aquí the same as they were. y vamos a colar el resultado. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays. Lo siguiente que vamos a hacer es escurrirla, así que lávate muy bien las manos o ponte unos guantes. Fíjate muy bien lo que voy a hacer, mira. Vamos a presionar así para intentar sacar todo el suero posible, mira. Mira qué cantidad de mantequilla, esta pedazo de bola en este momento, que rinde 1 litro de nata, ¿lo ves? Te contaré un truco con el suero este que nos ha quedado aquí, ¿lo ves? Este suero de leche es genial para poner, por ejemplo, unas alitas, carne a macerar en este líquido, porque la carne se ablanda y le da un sabor muy especial, así que no lo tires. Siguiente paso, lo vamos a enjuagar muy bien. Ponemos un agua con hielos y sumergimos nuestra mantequilla y poquito a poco la vamos a enjuagar. La presionamos así un poquito por todo y le estamos quitando la máxima cantidad de suero posible. La masajeo durante un par de minutos y vuelvo a repetir la operación. Pongo un agua limpia con hielos y volvemos a hacer lo mismo. ¿Lo ves? Y ya tenemos una mantequilla limpia. La voy a pasar un poquito así por papel para quitar el exceso de agua
Y ahora utiliza el molde que tú tengas en tu casa, ¿vale? Yo voy a utilizar este pequeño molde, pero puedes utilizar un vaso. Lo vamos a forrar con papel de plástico y la mantequilla va a adoptar la forma del molde que tú utilices, ¿vale? Si utilizas un vaso de cristal, lo metes así, pues tu mantequilla será cilíndrica, ¿vale? De 1 litro de nata con un 38% tenemos 366, no se ve muy bien, ya os lo digo yo, 366 gramos de mantequilla pura, natural, artesana y sin ningún tipo de conservantes. Te diré un truco, si el molde que utilizas lo mojas un poquito con agua, el papel film se va a pegar muy bien. ¡Hala! Ya la tengo la mía. El papel film lo que va a hacer es conservarla, y así la preservamos de olores. En la nevera, la mantequilla y todos los lácteos son muy propensos a coger aromas de otros alimentos. De esta manera la preservamos. La vamos a llevar al frío y la vamos a tener un buen rato, como un par de horas, y ya la podremos desmoldar y cortar como queramos. Y ahora quédate, porque vamos a jugar con la mantequilla que has preparado tú mismo. Después de unas cuantas horas nuestra mantequilla ha endurecido y la vamos a desmoldar. Ya tenemos lista nuestra mantequilla para el consumo. ¿Sabéis qué voy a hacer ahora? Pues la voy a dejar que se atempere 10-15 minutitos, que esté un poco más blandita, porque ya sabes que el calor la ablanda, y podremos cortarla y jugar con ella. Pasado un cuarto de hora aproximadamente, pues ya la podemos cortar. No vamos a esperar que se ponga tan blandita que no la podamos manejar. Entonces me he puesto una jarrita con agua caliente, mojo la hoja de un cuchillo para que se caliente un poquito solo, y la vamos a porcionar. La voy a cortar en 5 partes, porque vamos a ver 5 cosas fantásticas que se pueden hacer con mantequilla. Quiero que veas esto, mira. Aquí me he preparado una tostada de mi pan preferido, que lo hago yo en casa, que es el de centeno. Mira, está recién tostadete. Y vamos a probar nuestra mantequilla. Esto promete y mucho. Madre mía. Puro sabor. Esto es fantástico, pero vamos a ir un poquito más allá, ¿vale? Mirad, vamos a coger otra porción y le vamos a poner sal, ¿verdad? Como la famosa mantequilla beurre demi sel, ¿vale? Que lleva un poquito de sal. Y aquí tienes dos opciones. O le pones sal granulada, cosa que va a hacer que encuentres los cristalitos de sal, o le pones un poquito de sal glass. Esto es sal granulada que le he metido en el molinillo de café y he hecho un poquito de sal en polvo. Lo que va a hacer es que se integre mucho mejor y la mantequilla va a quedar perfectamente salada. Entonces mira lo que voy a hacer. Con un tenedor la voy a trabajar un poquito así, le voy a agregar sal glass y ahora la vamos a mezclar muy bien. Vale, ya está. Si quisiera conservarla, solo tengo que darle un poquito de forma, envolverla en papel plástico y en la nevera nos va a aguantar varias semanas, ¿verdad que sí? Hemos subido de nivel, vamos a probar esta. Maravilla. ¿Sabes lo que estoy pensando? A verás. Que con la mermelada que me envía mi amiga Toña Clemenules. Toña, qué buena está la mermelada esta de tu pueblo, hija mía. ¿Qué es? Una tostada con mantequilla sin mermelada. Porque es una pareja perfecta. Es como el gordo y el flaco. Es como Ginger Rogers y Fred Astaire, ¿verdad que sí? Esto tiene que estar muy bueno también. Buah, chaval.
Pero esto no es todo, ¿eh? Ahora verás, ¿eh? Ya sabes que hay que conservarla en frío y te dura varias semanas, ¿eh? Es súper natural. Y bueno, si te estás preguntando si es más barata que la comprada, te diré una cosa, a mí no me importa, porque esto es calidad, y es calidad natural, sin ningún tipo de conservantes, pero bueno, ya que lo preguntas, es más barata. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Y ahora vamos a ver cómo podemos preparar una mantequilla aromática para preparar carnes. Yo he escogido hierbas aromáticas. Mira, aquí tengo un poco de hierbabuena, un poco de romero, le voy a poner pimienta, incluso le voy a poner un poco de perejil, pero escoge las hierbas que a ti más te gusten, o especias secas también, ¿vale? Pero sabes que las frescas pues son mucho más aromáticas. Lo primero que hacemos es trabajar un poquito la mantequilla a temperatura ambiente para que se ponga blandita y nos permita mezclar. Le pongo un poquito de pimienta, podría utilizar también pimentón, ¿por qué no? Pimentón ahumado, pimentón picante, lo que tú quieras. Un poquito de romero picado y las flores, que las voy a cortar así, más chiquitinas. Lo añadimos a la mantequilla. Picaré también las hojitas de hierbabuena. Y ahora mezclamos todo. Una vez lo tenemos todo bien integrado, lo vamos a guardar en papel de plástico para preservarlo de olores. Lo moldeamos un poco. Y ahora pues la conservamos en frío. Ya tenemos una para carnes. Y ahora te voy a dar una idea para que veas cómo preparo una que es ideal para pescados. Mira, voy a utilizar también hierbas aromáticas. Y aquí pondré cebollino. Lo picamos un poquito, cuanto más fino mejor. Y unas hojitas de albahaca. Menudo aroma que va a tener esta mantequilla para cocinar los pescados, porque puedes poner la trancha de mantequilla encima cuando lo tienes casi terminado de cocinar, o puedes fundirla y ponerle por encima la mantequilla recién derretida con ese sabor herbal encima que va a explotar en tu boca todos los sabores que le vamos a aportar a nuestro pescado. Cibulet, acá. Le voy a poner un poquito de pimienta blanca. Para mí la pimienta blanca a los pescados es como, no sé, pero va muy bien. Y le voy a exprimir un poquito de zumo de limón, que también puede ser zumo de lima, ¿verdad? Mezclamos nuestra mantequilla. Cuando ya está todo integrado, pues lo guardamos en papel film. Por cierto, y ya que hablamos de mantequillas para pescados, si quieres ver cómo preparar una mantequilla de gambas, como lo que es mantequilla de gambas, aquí te dejo una tarjeta para que veas cómo preparar una mantequilla muy sabrosa de gambas que tiene un montón de utilidades. Te lo cuento todo ahí en el vídeo, no te lo pierdas. Y vamos a ver una que va con todo. Mantequilla con ajo y perejil, la puedes poner en unos langostinitos a la plancha, la puedes poner en unas chuletitas, las puedes poner en pescado. Yo siempre tengo en la nevera porque la uso para todo, pero ojo, te voy a decir una cosa muy importante. Si quieres cocinar con esta mantequilla o con cualquier otra, piensa que se quema muy rápido la mantequilla, entonces tenemos que añadir un poquito de aceite porque la temperatura de fusión es mucho más alta y así evitaremos que se nos queme la mantequilla. Vamos a prepararla. El ajito lo pelamos y lo picamos. Voy a poner perejil, pero lo puedes hacer con cilantro, amigos, no hay excusa. Vamos a trabajar un poquito la mantequilla
esta mantequilla es para nosotros lo que para los franceses es la mantequilla Metrotel, que la utilizan para todo, por cierto. Te cuento cómo se hace también, ¿eh? Ya ves que preparar mantequillas aromáticas para cocinar es muy fácil. La mantequilla se pone blandita, es moldeable, se integran los ingredientes, es como un lienzo en blanco. Bueno, y vamos a hacer una pequeña puntualización. Esto lo puedes hacer con mantequilla comprada. Tampoco hace falta que prepares la mantequilla para hacer esto, ¿vale? Ya me la estoy imaginando encima de unos gamboncitos a la plancha, encima de un filete de pescadito. ¡Hala! Ya está. Bueno, y ahora, si has llegado hasta aquí, con el último trozo de mantequilla que me queda, te voy a contar un truco que vas a flipar. Con el último trozo de mantequilla preparamos una beurre meunier, o también, traducido, mantequilla trabajada. Ponemos la mantequilla a fundir, mira, a fuego suave para que no se queme. Ya tengo la mantequilla bien fundida y ahora vamos a añadir harina, como lo oyes, mira. Al principio echamos una poquita solo y la mezclamos con ayuda de una varilla o con ayuda de una cuchara, así. Vamos echando más harina, toda la que admita. Ahora te mostraré la textura, hasta dónde podemos llegar. Encendemos otra vez el fuego, pero muy suavecito, no queremos que se nos queme la mantequilla. Lo ponemos al mínimo. Y seguimos añadiendo harina. Te diré que para hacer esta elaboración puedes utilizar harina de trigo o puedes utilizar harina de maíz. Y así lo hacemos sin gluten o almidón de patata, cualquier fécula. Todavía nos admite un poquito más de harina. Lo que estamos haciendo a fuego lento es cocinar la harina para que luego no nos deje sabor, porque ahora verás la utilidad que tiene esta elaboración. Cocinamos la harina con la mantequilla a fuego lento unos 10 minutitos. Vale, mira, te quiero enseñar la textura, ¿eh? Porque si sigo echando harina, al final aquí tenemos un engrudo. Pero tenemos una especie de crema, una crema de mantequilla y harina que ya está precocinada. Y ahora fíjate lo que voy a hacer. La voy a poner en unos moldes que yo tengo de hielo, en una cubitera. Lo voy a llenar hasta arriba, pongo una pequeña cantidad y cuando lo lleve al frío va a solidificar perfectamente. ¿Cuál crees que puede ser la utilidad de esta elaboración? A ver a quién se le ocurre. A ver, como decía un profesor mío. A ver los iluminados. Efectivamente, ligar salsas. Ligar cualquier tipo de salsas. Tú estás haciendo una salsa de pescado, una salsa de carne, una salsa que lleva vino. Te ha quedado muy clarita. Y dices, ¿y ahora qué hago? Entonces tú esto lo tienes guardado en el congelador y de esta forma no se estropea. Sacas una pastillita para ligar tu salsa, la pones, remueves así un poco, vas a ver que se integra y que se liga tu salsa y te queda aterciopelada, brillante y ligada con esta herramienta tan potente que acabamos de aprender. Queridísimos amigos, hemos llegado al final del vídeo. Hemos aprendido a hacer mantequilla en casa, casera y de calidad. Aquí la tenemos, la mantequilla normal. Hemos preparado mantequilla con sal y hemos visto cómo podíamos hacer también una mantequilla ideal para carnes, otra para pescados, para sazonar, para añadir al final, para cocinar en plan refrito como tú quieras. Y además, una muy popular, la de ajo y perejil. ¡Ay, qué ricas mantequillas! Y además hemos visto un trucazo para ligar salsas, que mira, aquí lo tengo. Solo tienes que desmoldarlo así y guardarlo en una bolsita de plástico. Esto no se estropea, lo puedes tener más de un año guardado en el congelador y luego nada más tienes que ligar. ¿Te ha gustado el vídeo? Pues por favor te voy a pedir que si te ha gustado me des un like y lo compartas con tus amigos y gente interesada en gastronomía. Y de esta forma a mí me ayudas a que el canal siga creciendo y que pueda seguir subiendo vídeos. Y ahora te digo lo de siempre. Nos vemos en el próximo vídeo.